proveedor. La gracia de Él es suficiente para nosotros. Amén. Pero tenemos que dejar que la palabra limpie nuestro camino. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra es lo que nos limpia a nosotros. Dice en el verso 11, en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Quiere decir que Dios le habló a él en el corazón. Él cogió lo que Dios le dijo, lo puso en su corazón como un tesoro, y esa palabra como tesoro en su corazón lo ayudó a él para no pecar. Pero tenemos que escuchar. Este joven podía decir esto porque él escuchó. De nuevo, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Toda palabra que sale de la boca de Dios es un tesoro para ustedes. Es un tesoro. No se puede tirar como para los cerdos. No se puede tirar la palabra de Dios como que no vale nada. No, lo que Él dice es por algo. Nos trae beneficio cuando actuamos en lo que Él nos dice. Cojan la palabra de Dios y cómansela. A mí mastíquenla, hagan como la vaca, cojan un versículo. Cojan esa de eso y mastíquenla todo el día. La vaca está comiendo y comiendo, pero llega un tiempo que tú la pones en un sitio donde no hay hierba y está masticando y masticando y masticando. ¿Qué está masticando? Lo que comió anteriormente. Tenemos que coger la palabra de Dios y masticarla todo el día. Aunque sea una palabra, hermano, aunque sea un versículo de la palabra, pónganla en su vida. Si necesitan prosperidad en su vida, busquen un versículo de la palabra y pongan en su vida, mastíquenla todo el día, todo el día. Cuando ve cosas derrotadas en su camino, la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le expliqué esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a ir a este sitio y yo sé que voy a poder hacerlo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para el que Él cree. Si hay una montaña que se mete en el medio, la palabra de Dios ya me ha dicho que yo le puedo hablar a esa montaña y decirle, quítate, échate en el mar. Y me tiene que obedecer. La palabra de Dios dice que cuando tenemos una situación de montaña, que queremos decirle que se vaya, dice, tenemos que perdonar. Entonces, tú le puedes hablar a la montaña. La palabra dice, háblale a la montaña. Pero el requisito es, tienes que perdonar. Lo que tenemos que hacer, tenemos que perdonar. Cuando perdonamos, ahora le hablamos a la montaña. La montaña nos tiene que escuchar. Siempre hay palabra de Dios y lo que tú tienes que hacer. Es imposible decir que no me va a resultar. Sí, brother, le va a resultar. Yo lo he comprobado. A veces por ignorancia, pero he tenido los resultados. A veces por ignorancia creemos en algo fuertemente y nos olvidamos que sí le puede hacer un daño a algo. Como cuando una vez necesitábamos una señal que entrara arriba de una montaña. Y el ingeniero nos dijo, lo que pasa es que la señal no entra porque hay un árbol en esa montaña que para la señal. ¿Cómo reconocer el árbol? A mí se me hizo fácil y creo que en ese momento yo me creía que it was a good thing lo que estaba haciendo. Y vamos a hablarle a la montaña que se quite. Mi esposo me dice, mujer, no sabe lo que estás diciendo. Shh, calla, no sabe lo que está diciendo. Una semana después vino una lluvia bien fuerte, la mitad de la montaña se cayó.
Tenemos que saber que sí resulta, pero tenemos que estar seguros del plan completo. Resulta, pero ¿va a causar algo bueno o va a causar algo malo? En ese tiempo el Señor me estaba enseñando la autoridad que tenemos en la palabra, cuando la creemos. Otro día el hijito mío, el más chiquito, se enfermó y no le podía, los médicos lo miraban, le daban de todo, no sabían qué hacer con él, la temperatura le subía y estaba chiquito. Y yo lo tengo en mi regazo, me pongo a orar y le digo al Señor, Señor, enséñame ahora qué yo hice mal para que este niño no reciba su sanidad, aunque ya he orado por él. Enséñame. Y el Señor me dijo, escucha. Y de momento me pongo a escuchar al niño. Y el niño estaba repitiendo un carácter de caricatura. Y nosotros jugábamos con él bajo ese carácter, esa caricatura. Y se basaba de esta mujer que 3 hombres la amarraban en los train tracks del tren. Y cuando la amarraban que venía el tren, él ya empezaba, help Tom, help Dick, help Larry. Pues eso era lo que le había enseñado yo al niño. Yo oraba por el niño y el niño llamaba a Tom, Dick and Harry. Y cuando yo escuché eso, que el Señor me dejó escuchar eso, yo dije, no, en el nombre de Jesús, yo ato esto que yo he plantado en la mente de él, en el nombre de Jesús. Y le digo, no, mijito, no Tom, Dick and Harry, por Jesus. Jesus, repite Jesus. El chiquitito repitió Jesus, inmediatamente la fiebre se le fue. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué causó esa situación? Que Dios ya nos había enseñado que por las llagas de Jesucristo somos sanos, pero yo había enseñado a mi hijo a llamar a un carácter de caricatura. Eso fue lo que había plantado. ¿Qué pasó? Estaba cosechando lo que estaba plantando. Tuve que cambiarle la mentalidad al niño para recibir su sanidad. Pero Dios habla, tú eres sano por las llagas de Jesucristo, pero ¿qué estás haciendo para recibir? Te mantienes delante del Señor, sabes la palabra, que eso es lo que dice, pero te estás manteniendo delante del Señor o estás pasando tu tiempo viendo novelas o películas críticas, películas que salen de juicio. Entonces, estás cogiendo el tiempo que debiera de estar con Dios, haciendo otro tiempo que no te va a ayudar en nada. Y Dios dice que si escuchas mi palabra, serás salvo tú y toda tu casa. Escuchando la palabra de Dios. Somos salvos, tú y tu casa. No solamente tú. Pero sabemos que nos habla, pero tenemos que reaccionar. Amén. Él nos habla y tenemos que atesorar la palabra de Él, porque esa palabra nos ayuda a no pecar en contra de Él. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Esa es una manera que Dios nos habla. Ahora, una que es muy importante que quiero cubrir. ¿Cómo es? Nos habla por el Espíritu Santo. Amén. Por el Espíritu Santo. Vamos enseguidita a Hechos 11:12. Aleluya. Y aquí vemos de nuevo Dios hablando. Dice el 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Aquí vemos al Espíritu Santo hablando. Y el Espíritu Santo le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Me dijo que fuese con ellos. Dice, el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Entonces, en toda la historia
Si la leen en su casa se van a dar cuenta que el Espíritu Santo le dice que fuese con ellos, pero era porque tenía que hacer un trabajo. Había algo que él tenía que hacer. Él escuchó la voz de Dios y tenía algo que hacer. Todos escuchamos a Dios, tenemos que hacer algo para hacer. No podemos decir escuchar a Dios, pero